Los componentes ideológicos y espirituales son también recursos indispensables que aportan esta ciencia, pues para asumir la complejidad competitiva que hoy caracteriza el deporte mundial, se necesita de un comportamiento ético responsable, de tomar una posición, de saber qué quiero, cómo lo quiero y hasta dónde puedo llegar. El principio del análisis histórico concreto, pues estamos hablando del deporte, que es también un fenómeno social, por tanto se desarrolla en un contexto. Cada deportista, cada atleta es una individualidad, pero no olvidemos que al fin individualidad, en cada uno de ellos priman determinadas particulares que le van a ir imponiendo matices a ese desarrollo. La complejidad del deporte contemporáneo, por tanto, requiere de la integración de ciencia, acción motriz y emoción. La ciencia nos va a aportar aquellos resultados, aquellos elementos teóricos, epistémicos que son indiscutiblemente necesarios para enriquecer el deporte y sus resultados, para materializarlos en la acción motriz, pero se necesita imprimir entonces emoción, una personalidad recia, conocimiento científico de manera tal que podamos desarrollar en el atleta actitudes físicas y capacidades técnico-tácticas, pero una personalidad recia porque necesitamos que el atleta esté en condiciones de resistir la adversidad, de aguantar el rigor del entrenamiento, de tener recursos para enfrentar el estrés, que pueden comportarse como barreras que desde la resiliencia pueden afectar el resultado deportivo. He ahí elementos que significan la necesidad de la relación de la tríada filosofía, deporte, psicología. Entonces es meritorio lograr una sintonía de valores entre sujeto y sociedad, pues al final el sujeto no está aislado, convivimos todos en un medio social. Ello ha de lograrse desde la educación en valores en el contexto del entrenamiento. Ello va a permitir o a facilitar el alcance de una óptima forma deportiva, pero a la vez el desarrollo de una espiritualidad que indiscutiblemente van a facilitar el rendimiento de calidad de ese proceso. Para ello es importante saber querer entrenar. Ahora, ¿qué necesito para querer entrenar? Necesito voluntad, necesito motivación, necesito esfuerzo, persistencia, afectividad. Es decir, que son recursos psicológicos que evidentemente cuando el entrenador y el atleta logran asirse de ellos, estamos dando un paso de avance en función del éxito. Saber entrenar bien, por supuesto, para ello requiere un proceso de capacitación, como les decía ahorita. Hemos de andar siguiendo postulados psicológicos como el enfoque histórico-cultural, en este caso específicamente la relación de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Yo necesito adquirir conocimiento, capacitarme para desarrollar un mejor entrenamiento. La utilización de conocimiento científico, pues hemos de andar el camino de la ciencia y ver cuáles son las principales aportaciones que se han logrado en el contexto del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. La ampliación de un horizonte cultural, el dominio de teoría científica que rigen la actividad deportiva. Es decir, no solo aquella teoría científica que tiene que ver específicamente con la práctica deportiva, sino todos aquellos recursos culturales que evidentemente nos permiten ampliar ese horizonte y saber dar tratamiento a los valores. Ello significa que no vamos a hablar de valores solo cuando nos estemos preparando para una competencia ya inminente, sino tiene que ser un proceso que sea concebido desde el plan de entrenamiento y sea una práctica además sistemática. Entonces, poder entrenar bien, ¿qué va a significar? Que tenemos que potenciar todos estos elementos que hemos abordado anteriormente, que tenemos que garantizar una disponibilidad de recursos materiales y personales para poder desarrollar el proceso, facilitar los medios de realización del entrenamiento, experienciar los valores en todo el proceso de desarrollo del entrenamiento deportivo y el propio proceso de competencia, e integrar lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual.
Esta sintonía de valores realmente compartidos entre el entrenador y el atleta son recursos significativos para la búsqueda del éxito. Es así que el deportista ha de desarrollar capacidades psicológicas y herramientas filosóficas que permitan en él una preparación integral para poder enfrentarse a los problemas actuales que ya hemos declarado, para buscar las soluciones que más se ajusten a las situaciones que está enfrentando y realizarse personalmente desde el mejoramiento humano, desde el crecimiento personal, la perfección intelectual, física y moral que hace del deportista un todo. Estas ciencias involucradas en la formación de profesionales y en las investigaciones que ellos sean capaces de realizar para perfeccionar su práctica, le permitirán enfrentar estos desafíos mundiales en relación con el deporte y conquistar los resultados que potencien la esencia humana de su práctica. Pues hemos de recordar, según los elementos que hemos explicado, no se trata únicamente de rescatar la expresión humana que históricamente caracterizó el deporte. Significa que teniendo en cuenta la masividad del mismo y el espectáculo que representa la práctica deportiva, desde estas realidades seamos capaces también de ir humanizando más la sociedad en que vivimos. Desde la maestría en Psicología del Deporte, nuestros maestrantes en sus investigaciones han logrado trabajar temas que son muy significativos para lograr integrar cada vez más esta tríada que hemos analizado y además la solución de problemáticas que ya han sido identificadas con ello. Lo mismo han estado relacionadas con la comunicación asertiva, con la preparación táctica con creatividad grupal, con el desarrollo de un clima motivacional, con el desarrollo de competencias emocionales para poder desarrollar el entrenamiento deportivo, entre otros temas. La reflexión desarrollada nos permite considerar una vez más que las ciencias sociales y con ello los profesionales que las trabajamos tenemos la alta responsabilidad de salvar desde nuestro desempeño al deporte y a nuestros atletas de esa contaminación que cambia la esencia humana de esta práctica milenaria. En la clase se orientan dos actividades independientes, que no es la misma que la evaluación del curso. En el caso de la número 1, plantea que los aspectos que se refieren a continuación marque con una X los que corresponden al deporte mundial. 1.1 profesionalismo, 1.2 mercantilización, 1.3 deporte amateur, 1.4 robo de talentos, 1.5 doping y el 1.6 el deporte como verdadero sentido humano y social. En el inciso A van a argumentar la manifestación de uno de estos elementos enunciados anteriormente en Cuba. Ya como segunda actividad tenemos que como consecuencia de las problemáticas que afectan el deporte mundial, se afirma que los mercaderes con el dios dinero subieron al Olimpo antes que los héroes. ¿Qué opinión le merece esta afirmación? Esas son las dos actividades que van a desarrollar en la clase. Pueden auxiliarse, podemos arribar como conclusión que el deporte mundial en la actualidad está marcado por un cúmulo de tendencias negativas que generan gradualmente la pérdida del sentido humano que siempre lo caracterizó. Pueden auxiliarse de diferentes bibliografías. Queremos destacar el caso del colectivo de autores, en este caso Lecciones de Filosofía Marxista-Leninista, el tomo 2, de Cañizares, Psicología y Equipo Deportivo, de Editorial Deporte Cuba, de Casales, Psicología Social, del Editorial Félix Varela,
Parlevas, Pierre, Juegos, Deporte y Sociedades, así como de Rodríguez López Juan, Historia del Deporte. Y también puede ser útil volver a consultar de García Ferrando, Sociología del Deporte, entre otras bibliografías que fueron orientadas previamente. Muchas gracias. Mira, el cargador